Ok, señores, bienvenidos al canal. Vamos a hablar ahora de la inversa de una función o la función inversa. Para hallar la inversa de una función debe ocurrir dos fenómenos que no lo vamos a discutir en profundidad en este video en particular. Es que la función para que tenga inversa tiene que ser una función biyectiva. ¿Ok? Tiene que ser inyectiva y sobreyectiva, pero eso no lo voy a aclarar ahorita. Eso se da generalmente en otros cursos de lógica, sobre todo, ¿no? Fíjense, una función f de a en b con dominio A y rango B. F asigna a cada elemento de X un único elemento de B. En caso de ser posible, queremos invertir F, es decir, conseguir una función que asigne a cada elemento de B un elemento de X sin ambigüedad. A esta función se la llamará función inversa y se le anotará por F a la menos 1. Fíjense que aquí hay varias cosas interesantes en el camino. Primero se habla de la función inversa, o sea que hay unicidad. Cada función tiene una única inversa. Si es que tiene, porque no siempre tiene por qué tenerla, ¿no? Vamos a hablar de lo que les comenté al principio, que es una función inyectiva. Una función inyectiva o 1 a 1 es aquella que satisface que si x1 es distinto de x2, f de x1 es distinto de f de x2. O dicho de otra manera también, a veces se escribe de esta forma, el contrarrecíproco de este enunciado, es decir, si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 tiene que ser igual a x2. Esta definición o esta es lo mismo. Significa inyectiva o 1 a 1. Y desde el punto de vista gráfico, lo que significa, así, es que si yo tengo dos imágenes distintas, no pueden, dos preimágenes distintas, dos elementos del dominio, no pueden tener la misma imagen. Esta función no es inyectiva. ¿Ves? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué se pide inyectividad? Porque cuando tú vengas aquí está A y B, ¿no? Cuando tú vayas a considerar la función inversa, que viene de B hasta A, si no es inyectiva la función original, la inversa tendría un elemento al cual asignarle dos imágenes. Si vienes de aquí para acá, este elemento tendría dos imágenes. Y esto no sería función. Si bien existiría la inversa como relación, no sería una función y no nos sirve. Entonces, una cosa que queremos es que si tenemos la función directa, lo que sea su inversa también sea una función. Entonces, hay que pedir la condición 1, que la función sea inyectiva o 1 a 1. Primera condición fundamental. Hay un criterio que se llama criterio de la recta horizontal para ver si una función es inyectiva. Una función de variable real es inyectiva si y solo si toda recta horizontal corta el gráfico a lo más en un punto. Por ejemplo, esta función podemos asegurar que es inyectiva. La función x cubo. Si usted hace una raya aquí, siempre corta en un único punto a la curva. Si usted tuviese una función de este tipo, por ejemplo, un ejemplo clásico, una que no es inyectiva, es esta. Esta función, la y igual a x cuadrado, pero si tú lanzas la recta horizontal, hay un punto, hay una recta, perdón, que corta en dos puntos diferentes. Eso significa que hay dos elementos que tienen la misma imagen. Por ejemplo, 1 y menos 1, su imagen sería 1, porque 1 al cuadrado me da 1 y menos 1 al cuadrado me da 1. Entonces, esta función no sería inyectiva. Entonces, si uno conoce el gráfico de la función, es muy fácil darse cuenta si la función es o no inyectiva. Es inyectiva cuando al trazar rectas paralelas al eje de las X, estas rectas cortan al gráfico en un único punto. Si las rectas paralelas al eje de la X, rectas horizontales, pues, cortan a la curva en más de un punto, yo puedo asegurar que la función no es inyectiva. Aquí debo tener ese ejemplo que expliqué ahorita, el de x cuadrado, que es el más clásico. Ahí tú puedes ver que la recta horizontal corta la curva en dos puntos y por lo tanto la función no es inyectiva. Es decir, puedes ilustrar con un contraejemplo, puedes dar dos elementos del conjunto de partida que poseen la misma imagen. ¿Ok? Uno puede restringir el dominio para que sea inyectiva. ¿Qué significa restringir el dominio? En lugar de estudiarlo en todo R, si yo considero esta función desde 0 hasta más infinito, de aquí en adelante, es decir, si la función es nada más así, una rama, esta sí es inyectiva. ¿Ok? Considerar el dominio G, la función G, determinar nada más de 0 más infinito, y ahí la función sí es inyectiva. Esta es la gráfica, ¿no? Corta en un único punto. Entonces, hay una forma de hacer que cuando no es inyectiva, ¿cómo se hace que sea inyectiva? A veces uno puede restringir el dominio a un pedacito, es decir, solo evaluar la función sobre un conjunto de manera tal que ahí la función sí sea inyectiva.
Fíjense que toda función monótona es inyectiva. Recuerdan que vimos que era función monótona, ¿no? Monótona es que si x1 es mayor o igual que x2, entonces f de x1 es mayor o igual que f de x2. O sea, esa curva que tienen un solo comportamiento hacia arriba todo el tiempo, siempre corta en un único punto, porque si lo cortara en dos, tiene que bajar, ¿ok? Y si la curva siempre va decreciendo, también corta en un único punto. Entonces, las funciones monótonas, bien sean crecientes o decrecientes, siempre son inyectivas. Te vayan grabando eso por ahí, que puede sernos útil en el futuro. Toda función monótona es inyectiva. Si f es una función inyectiva de dominio A y B, dominio A y rango B, perdón, se llama función inversa de f a la función f a la menos 1 que va de B en A, definida de esta manera. Fíjense que habría que pedir que fuese sobreyectiva, pero ya estamos pidiendo que el conjunto de llegada sea todo B. Decimos que el rango de la función es todo el conjunto de llegada, entonces ya es sobreyectiva. Por eso no me metí en esa discusión de la biyectividad aquí. Simplemente cuando la función va de A en B y es inyectiva y su rango es todo el conjunto de llegada, el rango es B, el rango es todo el conjunto de llegada, puedo asegurar que la función tiene inversa. Y la inversa se obtiene por esta fórmula. Bien sencilla. X es f a la menos 1 de y, si solo si y es f de x. En apariencia esto no dice mucho. Esto lo que te dice, en palabras coloquiales, es, si yo te doy y igual a f de x, tú desde ahí despejar x, y x expresarla como una función de y. Esa función que te queda aquí es la inversa. ¿Ok? Esa expresión equivale a decir esto. Esta es la composición, que la compuesta de f a la menos 1 con f me dé la identidad, y que la compuesta de f con f a la menos 1 me dé la identidad. Esta es la equivalencia de decir que la función es invertible, que las compuestas dan la identidad. Pero la regla con la que uno busca la inversa es esta que puse aquí arriba. Es más fácil de manejar. Consiste simplemente en despejar x en función de y. Siempre que sepamos que la inversa existe, ¿no? Vamos a dar la estrategia o el método para conseguir la inversa de una función. Graben bien este método. Va a quedar en el video grabado del canal, pero vayan ustedes anotándolo ahí para que no se pierdan, muchachos. Primer paso. A mí me va a dar la función y igual a f de x. Y igual a f de x, es decir, y igual a x cuadrado, y igual a 3x menos 1, y igual al logaritmo de x más 3. La y como variable dependiente y la x como variable independiente. Y lo que tengo que hacer primero es despejar, resolver esa ecuación para x, es decir, despejar x en términos de y. Despejar x de la ecuación en términos de y. Una vez que despejo x en términos de y, intercambio x por y. Simplemente por la costumbre de que uno coloca la x para variable independiente. No tendría por qué hacerlo, pero uno puede cambiar x por y. Ese es todo el algoritmo, es muy sencillo. Despeje x y cambie x por y. Para graficar la función inversa, simplemente refleje respecto a la diagonal. Si esta es la función f, usted dibuja la recta y igual a x, hace como un espejo. Es como si usted doblara la hoja en este lugar y la mancha que hace la tinta de este lado corresponde a la función inversa. ¿Ok? Es decir, si la función hiciera aquí algo así, así, una cosa de este tipo, aquí sería una cosa de este tipo. ¿Ok? Sería, aquí quedó feo, ¿no? La misma distancia que hay aquí tiene que ser la misma que hay aquí, debe quedar por aquí. Es un reflejo respecto a este diagonal, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo que seguro les va a aclarar mucho más las cosas. Bueno, aquí puse un ejemplo más complicado. Voy a empezar por un ejemplo más sencillito, para calentar brazos. Calentar brazos para comenzar a empezar a entender la cosa. Vamos a empezar por un ejemplo muy sencillo. Voy a dar la función g de x igual 3x menos 1. Y la g la voy a dar una función de r en r. Esta función tiene inversa, es una función monótona, es una recta, ¿verdad? Toda función monótona es inyectiva, tiene inversa. ¿Quién será la inversa? Bueno, solución. ¿Qué dice el algoritmo? Dice, agarra la función y igual, parta de y igual, 3x menos 1, y despeje x, ¿verdad? Paso el 1 para allá a sumar, quedaría y más 1 igual a 3x, y paso el 3 a dividir, x sería y más 1 sobre 3.
Una vez que tengo esta fórmula, una fórmula en términos de y, cambio x por y. Mi fórmula inversa sería g a la menos 1 de x. Sería esta misma expresión, pero en lugar de copiar y, copio x. Sería x más 1 sobre 3. Si yo tuviese dudas de que el problema está correcto, y puedo tenerlas, yo puedo verificar. Yo puedo hacer la composición de g con g a la menos 1. A ver si me da la identidad, es decir, a ver si me vuelve a dar x. Esto sería g aplicado a, ¿quién es g a la menos 1? X más 1 sobre 3. Pero ¿qué hace g? G a lo que uno le coloque aquí adentro, lo multiplica por 3 y le resta 1. Entonces sería 3 veces x más 1 sobre 3, le resto 1. 3 y 3 se cancelan, esto me da x más 1, resto 1. Esto se cancela, esto me da x. ¿Se cumple la condición que me da la identidad? Sí, la composición me da x. Usted puede verificar si quiere, esto no hace falta, pero usted lo puede verificar para estar seguro que eso está bien, que g a la menos 1 compuesto con g también le va a dar x. Usted lo puede verificar. Entonces la inversa es esta. Sencillito. Básicamente hay que saber despejar. Hay que saber despejar. Por lo menos para las funciones así. Cuando la función es ramificada es un poquito más complejo, ¿no? Pero para estas funciones es relativamente fácil. Entonces, ¿esto les quedó claro, muchachos? ¿Quedó claro ahí? Entonces, si eso quedó claro, vamos a intentar hacer ustedes esto. Vamos a hacer esta función, vamos a buscar la inversa de esta función. Fíjense que aquí hay un detalle importante. Aquí la g, el dominio de g es r quitando el 5 medios. ¿Sí? Yo tengo que ver qué voy a colocar aquí de rango para que sea biyectiva. ¿Quién va a ser conjunto B? ¿Qué debe ocurrir con la inversa? Ya, vamos a ver esa respuesta cuando resolvamos el ejercicio. Entonces, lo primero que voy a pausar el video y ustedes van a tratar a partir de la ecuación y igual 4x más 7 sobre 2x más 5, usted va a despejar x. Eso lo voy a dejar para que ustedes intenten hacer. Voy a pausar el video, intente usted hacerlo. Bueno, ya les dimos tiempo de que intentaran. La idea es que ustedes pause el video y se siente y saque su cuenta con cuidado. No es difícil, es un despeje, pero no es tan difícil. Déjame ver si no me pierdo aquí. Ah, también pido allá el dominio de la función g, en este caso, y allá la inversa, ¿no? Bueno, el dominio ya lo busqué aquí arriba, ¿no? Ya lo puse aquí arriba. Es r menos 5 medios, ¿no? Ah, me equivoqué. Menos, es signo negativo, ¿no? Sí. Menos 5 medios, ¿no? Porque esto vale 0, si x vale menos 5 medios, hay que restar menos 5 medios. Ese es el dominio de la función g. Para hallar la inversa, como les dije, hay que despejar, ¿no? Planteo la ecuación y igual 4x más 7 sobre 2x menos 5. Paso 2x menos 5 a multiplicar, distribuyo la y, me queda 2xy menos 5y igual a 4x más 7. Agrupo todas las x de un solo lado y lo, ok, pasé esta 4x, lo pasé a restar y este 5y lo pasé para acá a restar. Saco x factor común, ¿sí? Y finalmente paso a dividir 2y menos 4. Fíjense que cuando yo paso a dividir 2y menos 4, me doy cuenta que y tiene que ser diferente de 2, es decir, esto no puede valer 0. Esta restricción es importante porque ese va a ser el conjunto B que yo voy a considerar. Recuerden que necesito un conjunto B que sea el rango de la función, ¿verdad? Esta es la manera de buscar el rango, de hecho. Entonces la función inversa, cambio de x por y, esta es la inversa. Y la inversa iría, aquí está el gráfico y todo, ¿ok? Aquí no pedí más, pero la inversa iría, g iría de, bueno, déjenmelo aquí. Y vamos a hacer un dibujito aparte nosotros, para que verifiquemos. Dijimos que, díctame la función, g de x, ¿cuánto era? 4x más 7 sobre 2x más 5. Ajá, perfecto. Bueno, ya les dije, como ya lo explicamos, que esto lo coloco así, ¿verdad? Paso a multiplicar.
Distribuyo la y, ¿verdad? Me queda 5xy más 2y igual a 4x más 7. Agrupo las x de un lado. En el denominador es 2x más 5. Ah, perdón. Estaba haciendo otro ejercicio. Así casi 2x más 5. Acomodamos aquí entonces mejor. Dos xy. Agrupaba las x, como le dije. X factor común. Pasaba a dividir. Esta condición debe ser 2y menos 4 debe ser distinto de 0, por lo tanto y tiene que ser diferente de 2. ¿Ok? Entonces eso me decía que la g a la menos 1, la g a la menos 1 va a ser, cambio aquí la x, la y por x, ¿no? Menos 5x más 7 sobre 2x menos 4. Y la g a la menos 1 iría de r quitando el 2 en r quitando el menos 5 medios. Yo no les pedí que lo verificaran, pero es bueno verificarlo. Aprovechando que ya Omar lo estaba haciendo, vamos a verificar cómo sería esta composición. Vamos a borrar esto aquí. ¿Quién sería g de g a la menos 1 de x? Bueno, sería en lugar de colocar x, coloco g a la menos 1 de x. Aquí sería 4 veces g a la menos 1 de x más 7 sobre 2 veces g a la menos 1 de x más 5. Pero g a la menos 1 lo tengo acá, tengo la fórmula. O sea que esto sería 4 veces, aquí iría menos 5x más 7 sobre 2x menos 4 sumado con 7. Y debajo iría 2 veces menos 5x más 7 sobre 2x menos 4 sumado con 5. Y aquí lo que tengo que hacer es fajarme a sacar cuentas y procurar no equivocarme en las cuentas, ¿no? Esto sería igual a quién. Vamos a hacerlo aquí arriba. Multiplico el 4 aquí, o si quieren sumar las fracciones, como tú prefieres. Sería 4 veces, vamos. Vamos a poner igualdad. Arriba, ¿qué me quedaría? 4 por 5 menos 20, menos 20x. 4 por 7 más 28. Dividido sobre 2x menos 4 y sumado a 7. Y aquí sería menos 10x más 14 dividido entre 2x menos 4 y sumado a 5. Sumo las fracciones, sería este por este, ¿verdad? Este por este sería menos 20x más 28. Este por este, más 7 que multiplica 2x menos 4 sobre este por este que sería 2x menos 4. Esto queda en el numerador. Y aquí abajo quedaría este por este que sería menos 10x más 14. Este por este sería más 5 que multiplica 2x menos 4 sobre este por este que sería 2x menos 4. Aplican las orejas, como dicen ustedes, círculo, la doble C. Cancela este con este. Me va a quedar arriba menos 20x más 28. Este por este quedaría más 14x menos 28. 7 por 4, 28. Y aquí abajo, ¿qué me quedaría? Menos 10x
más 14 más 10x más 20. ¿Sí? Entonces aquí 28 y 28 se cancelan y aquí tendría menos 20 más 14, que serían menos 6x. Y aquí abajo tendría 10 y 10 se cancela. Aquí me equivoqué en algo. Menos 10. Aquí era menos 20, ¿no? Que es por esto, ¿no? Menos 20. Y aquí sería 10x menos 20. Entonces 10 y 10 se cancela, aquí da menos 6. Menos 6 se cancela, me da x. ¿Okay? Usted puede verificar que efectivamente esa composición da x. No es obligatorio a menos que yo le diga. Yo le puedo decir en el examen, verifique además que la composición da la identidad. Es bueno que practiquen este tipo de ejercicios porque lo entrenan a cómo hacer las cuentas, ¿ok? Déjenme ver cómo vamos con la clase. Aquí está la gráfica, simplemente reflejan la diagonal, una es esta y la otra es la otra. La que está en rojo es una función que da menos 1 y la que está en morado es la función g, ¿ok? Lo pueden hacer con GeoGebra, pueden intentar con algún software. Teniendo en cuenta que el gráfico de f se obtiene reflejando sobre la diagonal principal, se deducen los siguientes resultados. Cuando la función es creciente, la f de la menos 1 también es creciente. Eso es importante, un resultado a tener en cuenta. Si f crece, f inversa crece. Si f decrece, f inversa también decrece. Solo un comentario porque nos interesa para ver lo que es la compuesta y lo que es el logaritmo y el exponencial. Y aquí tienen estos problemitas propuestos para que hagan ustedes. Buscar el dominio de esas funciones, buscar la composición de esas funciones que están ahí. Ok, saquen la foto para que lo tengan. Y creo que tengo unos problemitas de la inversa aquí también. Déjenme ver si están aquí. Sí, y esto es para buscar la inversa. Entonces primero saquen esta fotico, busquen esos problemas. Ahí tienen unos ejercicios para que hagan. Eso los voy a poner para la próxima semana, que entreguen estos ejercicios. No son muchos ejercicios. Yo aquí les mando muchos ejercicios a ustedes de tarea. Aquí estoy mandando unos poquitos. Hagan esos. El primero es buscar el dominio de esas tres funciones. Y el segundo es hallar f compuesto con g, g compuesto con f compuesto con g, con f, g compuesto con g. Y sus respectivos dominios. Eso es un largo, ¿no? Porque cada uno tiene que buscar la compuesta y el dominio. Compuesto y dominio. Compuesto y dominio. Eso es larguito, ¿ok? Háganlo, por si tienen dudas, me van preguntando porque iban los tiros del examen, ¿no? Ya han visto qué estamos haciendo, ¿no? Que fuimos empezando, ¿no? ¿Qué es una función? Dominio de la función, rango de una función, gráfico de una función, composición de funciones, operaciones con funciones, dominio de la composición, función inversa. ¿Ok? Saquen esa foto. ¿Ya sacaron esa foto ahora? Y tenemos este segundo lista de ejercicios para hacer. Aquí hay un detallito, aquí falta un igual, ¿no? Aquí un igual f de x igual. Señores, gracias por estar conectados al canal. Espero que hayan entendido lo que es la inversa de una función, cómo se halla la inversa de una función, el método para hallar la inversa de una función, cómo graficar la inversa, si conocen una función, cómo graficar la inversa de esa función reflejando respecto a la diagonal. Espero que les guste el video, regálenme un like si les gustó, suscríbanse al canal si no lo han hecho, activen la campana de notificaciones y seguimos en contacto, muchachos. Saludos a todos, seguimos en contacto. Mañana seguimos con logaritmo exponencial, por cierto.